Relaciones con aliens, gente importante de la ONU viendo naves, el FBI ocultando evidencias. Comencemos con el video. Iniciemos con uno de los casos, probablemente más conocidos. En la madrugada, entre el 19 al 20 de septiembre de 1961. Un matrimonio de mediana edad, compuesto por Betty y Barney Hill, vivieron el episodio más extraño de su existencia. Este matrimonio regresaba de sus vacaciones, ambos estaban camino a su casa en su automóvil. Aquella noche, estaba muy calmada y sin ningún precedente. Pero después de algunos minutos, al avanzar por la carretera, un destello muy fuerte en el cielo, llamó de manera inmediata su atención. Este destello era tan fuerte, que los cegó por un momento. El esposo llamado Barney, decidió detener el automóvil. Él pensó que se trataría de alguna estrella fugaz, y simplemente, también quería observar el firmamento. Al momento de hacerlo, la esposa recordó que traía unos prismáticos. Ella creía que sería una buena idea, utilizarlos para observar mejor. La esposa, también tenía la sensación, que esa luz pudo tratarse de algo muy extraño, algo como un ovni. El esposo, no creía en esos temas, y no quería ni intentar ver, a través de los prismáticos. La mujer quedó asombrada, al observar algo que parecía ser un ovni, que estaba algo lejos de ellos. Con mucha insistencia, la mujer logró convencer al marido, y él también vio ese extraño objeto. Observando aquel objeto con forma de disco, y algo temerosos, pensaron en dirigirse hasta donde estaba este supuesto ovni. En el camino de la carretera y con el automóvil en marcha, ambos tuvieron sensaciones extrañas, escuchaban algunos sonidos, pero no imaginaban de qué se podía tratar. Ambos continuaron en camino, hacia el supuesto ovni, pero en este transcurso, sucedió algo muy extraño. De repente, estas dos personas, ya no recordaban nada más, y sin saber cómo, ahora se encontraban entrando con el automóvil, en una población llamada Portsmouth. Ellos notaron que al parecer, habían transcurrido al menos 2 horas. Un detalle bastante interesante, fue que sus ropas estaban rotas y sucias. Al transcurrir unos días, ambos querían recordar lo que sucedió, pero al no poder hacerlo, ellos pensaron que un profesional podía ayudarlos. Decidieron acudir a una consulta con un psiquiatra, quien a través de la hipnosis regresiva, pudo obtener toda la información que les faltaba recordar. Mediante aquellas sesiones, empezaron a explicar detalles, como la descripción, de unos supuestos extraterrestres de 1,5 metros de altura, de piel grisácea, sin nada de cabello. Lo más importante, fue que pudieron recordar cómo fueron abducidos. Estos fueron llevados al interior del ovni, y examinados por los extraterrestres. Esto para ellos, les pareció algo como una revisión médica. El caso de Betty y Barney Hill consta como el primero que hace referencia a una abducción extraterrestre, y que se dio cobertura a través de la prensa. Algunos escépticos mantienen que esto solo se trata de un engaño, pero por el otro lado, muchos aficionados al fenómeno ovni, concuerdan que este caso sería uno de los más impresionantes y reales. Con más de 40 años, este extraño acontecimiento ha dado muchas teorías, sobre lo que pudo suceder en este lugar. Para este caso nos trasladamos, al 23 de enero de 1974, en la ciudad de Berwyn. Ese día, era uno de los más tranquilos, pero de repente, algo perturbaría la paz de los ciudadanos. Una inmensa explosión, fue reportada por varias personas. Este estaba acompañado de fuertes temblores, y también provocó una gran luz en el cielo. El extraño suceso, se pudo medir como un seísmo de 3,5, en la escala de Richter, lo que provocó que todo el mundo, saliera de sus casas por si había más temblores.
Con las personas fuera de sus casas, es ahí donde todos observaron una brillante luz, que provenía de las montañas de esa ciudad. Algunos pensaron que se había estrellado un avión comercial. Esto fue debido a que se pudieron apreciar luces rojas y naranjas, según brillaba la fuerte luz. Por este motivo, hubo muchas llamadas diciendo que un avión se había estrellado y que mandaran unos equipos de rescate. Debido al miedo generado en las personas, se tuvo que enviar varias patrullas y servicios de emergencia. Con todos los equipos ahí, se hizo una intensa búsqueda en toda el área, pero los informes dijeron que no habían encontrado absolutamente nada. Con este resultado, se llegó a pensar que se estaba escondiendo algo que la población no podía conocer. Algunos investigadores han pensado que la teoría más convincente sobre este caso es que un objeto no identificado cayó en Berwyn. Aseguran que los restos de la nave y los cuerpos de alienígenas fueron transportados por soldados a otro lugar. También hay una teoría que habla de un gran meteorito que se estrelló en las montañas. Al pasar un tiempo, los hechos sobre este incidente se intentaron de encubrir, diciendo que todo lo sucedido en este lugar fue solo una leyenda. Pero estos intentos de encubrir este hecho se cayeron cuando un periódico inglés, llamado el Daily Post, obtuvo documentos oficiales sobre el caso. Este confirmaba las llamadas que recibió la policía. En el documento se tenía como evidencia muchas llamadas recibidas de testigos que habían visto este extraño acontecimiento. Los expertos ufólogos están convencidos que esa noche hubo un incidente ovni, ya que los años de investigación realizados a este caso sugieren que es la única explicación para todo lo sucedido, y su intento de encubrirlo, aunque esto no es algo que se pueda demostrar fácilmente. Todo esto indicaría que este extraño suceso puede mantenerse durante algunos años más como un misterio. Conozcamos el misterioso y muy particular caso de Antonio. Este tiene como protagonista a un hombre llamado Antonio Villas-Boas. Él era un hombre de 23 años, que se encargaba de algunos trabajos en el campo. Villas-Boas tenía que trabajar en el arado de sus tierras. Para esto, los agricultores preferían trabajar durante la noche, esto con el objetivo de no sufrir de las altas temperaturas del día. Después de haber trabajado con total normalidad los días anteriores, Villas-Boas no se imaginaría lo que le sucedería el 16 de octubre de 1957. Con el tractor encendido, y trabajando solo con las luces de su máquina, él observó algo parecido a una estrella roja en el cielo. Poco a poco, esta luz se acercó a su posición, y pronto se dio cuenta de que se trataba de una nave espacial en forma de huevo, con una luz roja frontal. Este objeto comenzó a hundirse y aterrizó con 3 patas extendidas. Según Villas-Boas, él trató de huir con su tractor de aquella intensa luz, pero pronto se apagaron las luces y el motor de su máquina. Sin pensarlo, él dejó el tractor y continuó a pie, hasta que fue agarrado por un humanoide, de 1,5 metros de altura. Este ser llevaba un traje gris y un casco. Momentos después, 3 seres iguales se unieron al primero, esto con el fin de someter al joven. Villas-Boas describió a estos seres como humanos, pero más pequeños y con ojos azules. Él comenta que le quitaron la ropa, y luego lo cubrieron con una especie de gel, para después conducirlo a una sala semicircular. Estos seres le tomaron muestras de sangre, y luego lo encerraron en otra habitación. Después de un momento, en la misma habitación, apareció una atractiva mujer de esta raza, de grandes ojos azules, barbilla y una nariz pequeña, con cabello largo y rubio platino. Antonio comentaba que se sentía fuertemente atraído por ella, al parecer fue por el gel que le untaron. Esta mujer dejó en claro que quería tener relaciones con Antonio. Él no pudo evitarlo, y terminaron teniendo relaciones. Durante el acto, Antonio notó que la mujer tenía dientes muy pequeños y afilados. Cuando terminó, la mujer sonrió, luego se frotó el estómago y señaló hacia el cielo.
Antonio interpretó esto como que su hijo crecería en el espacio. Al terminar este acto, Antonio fue escoltado y lo dejaron libre. Algo que notó, era que los seres en la nave, tenían tecnología más avanzada que los humanos. Estando muy confundido con lo que sucedió, Antonio logró llegar a su casa, y muy aturdido, descubrió que solo habían pasado 4 horas. Después del hecho, Boas afirmó haber sufrido náuseas y debilidad, así como dolores de cabeza y lesiones en la piel. Algo que Antonio pudo descubrir, fue que tenía heridas en su brazo. Estas fueron analizadas por un doctor, quien pensaba que probablemente, fueron causadas por algún tipo de radiación. Todo esto, parecería ser solo un cuento inventado por un granjero, pero su declaración sobre el hecho, siguió siendo la misma, afirmando ser cierta hasta sus últimos días de vida. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? ¿Todo fue un invento? O quizás este hecho, es tan inimaginable que resulta difícil llegarlo a creer. Probablemente, lo que ocurrió en esta isla del estado de Washington, es de las más extrañas, y mejor guardadas historias de ovnis. Primeramente conozcamos algo sobre este lugar. En 1947, esta isla tenía como principal industria, un aserradero. Algo que ocurría frecuentemente, era que en las aguas alrededor de las islas, los troncos que se utilizaban en el aserradero, quedaban flotando en la superficie. Por este motivo, se formaban patrullas en barcos, para volver a llevar los troncos a la orilla del aserradero. Uno de los trabajadores encargados de esto era Harold, quien tenía como supervisor a un hombre llamado Fred. En el mes de junio de ese año, Harold avisó a su jefe, que salió con uno de los barcos y llevaba a su hijo, para dar un paseo por estas aguas de la isla. Harold estaba acompañado de su hijo y su perro, todo estaba aparentemente bien, pero él notó algo muy extraño en ese lugar. Harold levantó la cabeza y pudo ver 6 naves circulares, a unos 500 metros encima de su barco. Estos parecían estar hechos de un metal brillante. Había 5 naves que estaban aparentemente rodeando a una. Esta nave del centro empezó a bajar cerca del barco de Harold. Esto lo aterrorizó demasiado. Él se alejó rápidamente, temiendo que esta nave se acercara más. Al seguir mirando, la nave del centro parecía tener algún tipo de falla, ya que tenía movimientos erráticos. La nave, con estos problemas, empezó a soltar lo que parecía escombros metálicos al agua. Las naves soltaron piezas metálicas que, según Harold, parecían lava de un volcán. El hijo del trabajador recibió el impacto de un objeto metálico y le rompió un brazo, pero no fue el único afectado, ya que la mascota de Harold murió antes de poder refugiarse. Después de todo este momento terrorífico, Harold y sus acompañantes huyeron del lugar. Harold tuvo que contarle todo a su supervisor, el cual no le creía, pero al regresar al lugar, este vio todos los escombros que expulsó aquella nave. Al observar esto, ambos decidieron llamar a las autoridades, y se comenzó una investigación. Un tiempo después, Harold y su jefe recibieron la visita de un hombre de traje. Este los invitó a desayunar. Mientras desayunaban, el hombre no hizo ninguna pregunta. En lugar de eso les dijo lo que tenían que contar, si les preguntaban sobre su encuentro con los supuestos ovnis. El hombre de negro les dijo que si hablaban de las naves misteriosas, cosas malas les ocurriría a ellos y a su familia. Después de un tiempo, Harold y su jefe, aunque un poco temerosos, decidieron contactar con un periodista. Este periodista quedó muy interesado con la historia y contrató a un experto en ovnis. Después de investigar el caso, decidieron llamar a 2 militares de inteligencia que conocían. Estos militares hablaron con Harold y su jefe. Ellos también se quedaron convencidos de que había algo extraño en lo sucedido. Después de hablar, los 2 oficiales se marcharon, ya que tenían una misión, en un bombardero B-25 junto a otros 2 oficiales.
Pero aparentemente, este interés por Harold y los supuestos ovnis, les traería consecuencias a estos militares. Tras 20 minutos después de despegar, su avión se estrelló y ambos no sobrevivieron. Misteriosamente, los otros dos oficiales que no tuvieron contacto con Harold, pudieron saltar del avión y sobrevivir. Después de este accidente, el FBI realizó una investigación, y daba como resultado que supuestamente, Harold y su jefe inventaron todo. El FBI les dijo que si no dejaban el asunto, el gobierno les detendría por fraude, en el cual había involucrados a 2 oficiales fallecidos. Harold y su jefe, se asustaron por la posibilidad de acabar en la cárcel, y dejaron de dar entrevistas y hablar del tema. Sin embargo, unos años después en una entrevista, el jefe de Harold habló y dijo que todo había sido verdad. ¿Será que este caso fue real, y los testigos fueron obligados a decir que todo fue un fraude? ¿O quizás este caso solo fue inventado, buscando alguna recompensa? Me gustaría conocer tu opinión. Es hora de continuar, con el siguiente nivel del iceberg, donde encontraremos más casos interesantes. El caso OVNI de Cleveland tuvo lugar en la madrugada, del 2 al 3 de noviembre de 1957. Esta era una pequeña localidad de apenas 10.000 habitantes. En este lugar, 2 trabajadores agrícolas fueron testigos de algo muy extraño, uno se llamaba Pedro, y el otro Joe. Ambos se encontraban trabajando en sus tierras, cuando de repente, vieron un extraño destello de luz azul cerca de la carretera. Los dos tenían una camioneta, la cual se encontraba encendida, pero de manera inesperada, esta se detuvo inmediatamente. Junto con eso, un objeto con forma de cohete, se acercó a esta camioneta. Según Pedro, él tuvo que saltar de la camioneta porque esta luz, lo había aterrorizado, al punto de hacerlo escapar. Esta luz, pasó directamente sobre el motorizado, emitiendo un gran sonido y provocando una gran ráfaga de viento. Este sonaba como un trueno, y provocó que la camioneta se sacudiera. Posterior a eso, él sintió mucho calor. Cuando el objeto se alejó, el motor del camión se reinició y funcionó normalmente. Con este extraño suceso, Pedro y Joe decidieron llamar al departamento de la policía, esto para informar sobre este posible avistamiento ovni. Creyendo que la historia era una broma, los oficiales simplemente ignoraron la llamada. Pero minutos después, otra persona también declaró algo similar. Este decía que un objeto en forma de huevo, y brillantemente iluminado, estaba sobre la carretera, bloqueando un camino. También afirmó que su vehículo se detuvo, y cuando salió de él, el objeto despegó y se apagaron las luces, pero cuando este se alejó, su vehículo se reinició y funcionó normalmente. Estas no eran las únicas llamadas, ya que una pareja que conducía al noreste de Cleveland, informó que vieron un destello de luz brillante, moviéndose por el cielo, y los faros y la radio de su automóvil, se apagaron durante 3 segundos. Durante algunas horas, este departamento de policías, recibió múltiples llamadas, afirmando los mismos acontecimientos que Pedro y Joe habían contado. Este extraño evento, ganó gran notoriedad, y se decidió investigar sobre este suceso. Entonces se encargó a un sargento de la Fuerza Aérea, este pasó 7 horas, en la ciudad investigando el incidente. Después de entrevistar a 3 de los testigos oculares, y tras enterarse de que en la zona, había habido importantes tormentas eléctricas en dicha jornada, el investigador llegó a la conclusión, que este incidente, solo se trataría de un fuego de San Telmo, originado por la tormenta eléctrica. Algunos ufólogos cuestionaron la explicación de los relámpagos y tormentas eléctricas. Estos argumentan que no había tormenta eléctrica en el área cuando ocurrieron los avistamientos. Este caso es considerado por los ufólogos como uno de los más impresionantes en la historia de los ovnis, principalmente debido a la gran cantidad de testigos involucrados en un período de tiempo relativamente corto.
A partir de una noche de octubre del 2001, la vida de 3 personas, en especial de una chica llamada Amy Rallens, no volvería a ser igual. En este caso tenemos como protagonistas a 3 personas, una pareja de esposos, Amy y Kit. Ellos tenían a una amiga en común, llamada Petra. Estos estaban disfrutando de una agradable noche entre amigos, en la casa del esposo de Amy. Tras la velada, Amy se quedó dormida en el sofá, mientras que su marido se fue a descansar al dormitorio principal, y su amiga se quedaba en la habitación de invitados. Durante la noche, se produjo una tormenta muy fuerte. Ante esto, su amiga se acercó a Amy, para saber si se encontraba bien en el salón. A partir de aquí, todos los sucesos que se produjeron, no tienen una explicación aparente, y han llevado a que este caso se convierta en uno de los más enigmáticos. Según la amiga de Amy, cuando se encontraba entrando a la sala, ella pudo observar algo muy impactante. Amy estaba siendo levantada en el aire, por una especie de haz de luz, que a la vez, la desplazaba hacia la ventana, en la misma posición en la que se había quedado dormida. Fuera de la ventana, Petra pudo ver a una especie de nave con forma de disco. Estando paralizada por este extraño suceso, su amiga fue corriendo a contarle al esposo de Amy lo que sucedía. Sin poder hacer nada, solo observaban cómo ella era abducida. Su marido fue a buscarla afuera, pero ella ya no estaba. Posteriormente, ellos decidieron informar lo sucedido a las autoridades. Entonces la policía llegó, e iniciaron una investigación, registrando toda la casa. Algo muy interesante y extraño que encontraron, fue que uno de los arbustos de la casa, había sido completamente deformado. Después de un momento, el teléfono sonó. Era una mujer que llamaba, desde un lugar que se encontraba a 8 horas de la casa donde estaba Amy. Pero lo más extraño fue, que solo había pasado media hora desde la desaparición de Amy. Amy se encontraba deambulando sin rumbo, aparentemente aturdida y deshidratada, mientras balbuceaba cosas sin sentido. Tras encontrarla, la llevaron al hospital. Después de algunos minutos, Amy pudo contar lo que recordaba haber vivido. Cuando fue abducida, ella estaba en una sala grande, mientras 2 figuras altas con trajes de cuerpo entero, la tranquilizaban y tomaban muestras de ella. Al terminar, uno de los misteriosos sujetos se dirigió a ella, y le dijo que ya podía regresar de su viaje. Después Amy solo recordaba haber despertado en un bosque. Amy descubrió que en su cuerpo, aparecieron unas marcas extrañas, rojas y triangulares, además, el vello de su cuerpo había crecido considerablemente, como si hubiera pasado algunos días fuera de casa. Con todo esto, se realizaron unos exámenes a Amy, donde se comprobó que ella no había consumido ningún tipo de bebida. Después de algunos días, los 3 contactaron con un grupo de investigación OVNI. Pero esto les trajo consecuencias, ya que unos hombres con trajes, los atemorizaron y también fueron perseguidos por una camioneta, de color marrón oscuro a gran velocidad. Con el miedo que se les causó, los 3 ya no querían hablar del tema, y decidieron abandonar el lugar donde vivían. Con la huida de los protagonistas, ya no se pudo conseguir más detalles de este caso. Pero, ¿realmente sucedió algo extraño con Amy? ¿O este caso solo fue un invento? Pero de ser así, ¿cómo se explicaría lo del arbusto, y lo más extraño, que Amy pudiera viajar a un lugar, que estaba a 8 horas de su casa? Uno de los casos más extraños, y llamativos, es el de Linda Napolitano. Ya que están involucrados, agentes de la CIA y personas importantes. La historia comienza con una llamada de una mujer, esta se llamaba Linda Napolitano. Ella obtuvo el número, de un experto en ufología y abducciones. En la llamada contaba que fue víctima de una abducción, pero no recordaba mucho. Tras este hecho, el experto decide someter a Linda a sesiones de hipnosis, y poco a poco, ella cuenta su relato.
Linda recordó que estaba profundamente dormida en su habitación, pero en algún momento, pudo ver a varias figuras frente a su cama. Sin estar totalmente despierta, pudo distinguir que eran figuras grises. Después de eso, los alienígenas salen de su habitación levitando, por la ventana de su edificio. Ella fue llevada a una nave, donde le realizaron un extraño examen. El experto en ovnis estaba interesado, pero aún parecía faltar algunas pruebas del hecho. 15 meses después, este experto comprobó que el suceso podría ser mucho más real de lo que parecía. De manera inesperada, llegó a su buzón una carta, que tenía el remitente de 2 agentes de la policía, en la que le comentaban algo del caso sobre la abducción de Linda. Este especialista intentó localizar a estos 2 oficiales, pero al hacerlo, descubrió que estos no se trataban de oficiales, sino de agentes de la CIA. Estos agentes comentaban que fueron testigos de la abducción de Linda, pero ellos no pudieron intervenir, ni contar el hecho, ya que en ese momento, se encontraban escoltando a una persona muy importante. Ellos contaban que ese día, se dirigían en automóvil, a un helipuerto de Manhattan, pero de manera extraña, cuando pasaban por el puente de Brooklyn, este automóvil se detuvo. Desde ese lugar, ambos pudieron ver cómo Linda era abducida. Esto parecía afirmar lo que Linda contó sobre su caso, pero no era todo. A los pocos meses, todo parecía más real e insólito. Una segunda carta llegó al buzón del experto. Esta fue enviada por una mujer. En su carta relataba que se encontraba cruzando el puente de Brooklyn, y desde ese lugar, observó cómo los coches dejaron de funcionar, y todas sus luces y las del puente se apagaron de repente. Al observar esto, la mujer bajó de su coche, y junto a los demás conductores y transeúntes del puente, observó una mujer flotando en el aire, a 12 pisos de altura junto a un ovni, que sobrevolaba el edificio de apartamentos. Pasados unos días, y sin más noticias del hecho, se supo algo muy importante. La persona a quien escoltaban los agentes de la CIA, era el secretario general de la ONU, don Javier Pérez. Pero esta persona, dijo que no podía revelarse al público, por razones obvias. Bueno, sobre este caso aparecieron algunas pruebas, que supuestamente demostraban, que solo se trataría de una campaña del gobierno, para desinformar a los ciudadanos, por lo cual los escépticos, desestimaron este caso. Aunque por otro lado, algunos creen que este caso es real, ya que tiene como testigos, a un secretario general de la ONU, y a 2 agentes de la CIA. Pero realmente todo esto sucedió, ya que no se pudo conocer físicamente a los agentes de la CIA, ni a la mujer, que fue testigo desde el puente, ya que ellos solo enviaban cartas. O quizás este caso sea real, ya que hubieron más testigos de la abducción, pero solo se contactaban por cartas. Me gustaría leer tu opinión. Espero que te haya gustado la primera parte de este iceberg. No te olvides de visitar el canal, para ver la segunda parte.